Tomar sus lugares en los peligros. En los peligros que yo he tenido aquí. Su gracia siempre me guiará. ¿Y cuándo en Sion? Y cuando en Sion por siglos brillando este yo cantaré por siempre a mi fe en él. Muchas veces sí, Dios habla aquí de distintas formas con amor, pero en este da su promesa de sacar un pueblo para eternidad. He vivido sí, pensando en este momento y todo mi ser está descansando en su palabra. Oh, mi fe en él. Me sacará de aquí, de una promesa igual.
presencia, ángeles me llevan. Mi fe en Él, mi fe en Él me sacará de aquí. Nunca oí de una promesa igual, de la eternidad un día volverá carruaje y a su presencia ángeles vienen. Fueron muchos que anhelaron ser parte de esta novia del final. Sí, Señor. Pero Él escogió un pueblo especial que amaría su palabra del final. Y no importa cuánto tarde su venida, permanecerá aferrando su palabra en sus corazones. Mi fe, me sacará. De la eternidad un día volverá carruaje y a su presencia ángeles. Mi fe en Él, nos ponemos de pie. Mi fe en Él me sacará de aquí. Nunca de la eternidad un día volverá un carruaje y a su presencia ángeles me llevarán. Y a su presencia ángeles me esa posición en Salmos capítulo 14. Salmos capítulo 14. Vamos a leerlo como de costumbre lo hacemos, antifonalmente, amén. ¿Estamos todos? Vamos a leerlo en el nombre del Señor Jesucristo. Salmos, el capítulo 14, amén. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Se han corrompido, hacen obras abominables, no hay quien haga el bien. Todos se desviaron, a unas se han corrompido y no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Ellos temblaron de espanto porque Dios está con la generación de los justos. Vamos a leer todos el 7. Oh, que de Sión saliera la salvación de Israel, cuando Jehová hiciere volver a los cautivos de su pueblo, se gozará Jacob y se alegrará Israel. Amén. ¿Pueden tomar su lugar?
Hermanos, buenos días, les bendiga. Vamos a seguir con el mensaje titulado Desesperaciones. Dios bendiga esta lectura, que sea de provecho para todos. Y el profeta dice: Jacob lloró como nunca antes. Desesperadamente clamó hasta que contactó a Dios. Y cuando lo hizo, él luchó no por 15 minutos. Él luchó para retenerlo a él en su alma a lo largo de toda la noche. Y con todo eso, sabía que él no tenía la bendición y fue capaz de aferrarse hasta que llegó la bendición. Él luchó desesperadamente hasta que llegó la bendición. Luego, y cuando él vio, hasta que Dios llegó a la escena, y entonces, en desesperación, no te dejaré ir, cuando comenzó a sentir que la bendición descendía sobre él. Muchas personas dicen: gloria a Dios, ya lo tengo. Está engañado en cuanto a eso. Seguro, alguien dijo: oh, me siento tan bien, hermano Branham, fui allá y oré, oh, sentí escalofríos. Y ese puede haber sido Dios. Yo vi una gran luz ante mí, ese aún puede haber sido Dios, pero no estoy hablando de eso. La Biblia dice en Hebreos, en el capítulo 6, la lluvia cae sobre los justos e injustos por igual. Ahora tomen el trigo y tomen la cizaña y pónganlos en el campo, y la lluvia realmente es enviada para el trigo. Sin embargo, la lluvia cae sobre la cizaña igual que sobre el trigo, y la lluvia y la cizaña se gozará por la lluvia, tanto como el trigo. Y es la misma lluvia. El mismo Espíritu Santo puede caer sobre un incrédulo y hacerlo comportarse exactamente igual que un creyente. Pero por sus frutos se conocen. De eso estoy hablando. Esa es la señal. Y Jacob, más bien, en desesperación, dijo: lo sé, te he palpado, estás aquí conmigo, pero no te dejaré ir. Alguno lo ve bien y a la primera sensación se levanta saltando, corre por el pasillo y dice: lo tengo, lo tengo. Oh, no. Jacob permaneció allí hasta que algo sucedió. Eso lo hizo caminar diferente. Lo convirtió en una persona diferente, porque permaneció hasta que sucedió y él pudo. La Biblia dice: él se aferró hasta que venció. ¿Cómo puede un hombre vencer a Dios? Pero se puede. Usted puede lograrlo. ¿Un hombre puede vencer a Dios? Una vez hubo un hombre llamado Ezequías, a quien el profeta le había dicho: así dice el Señor, vas a morir. Ezequías volvió su rostro a la pared y en desesperación clamó con gran lloro: Señor, considérame. Yo he andado delante de ti con íntegro corazón y necesito 15 años más, después de que Dios le había dicho que algo iba a suceder. Él se iba a morir. Y en desesperación, él cambió el programa de Dios. Fue en desesperación. Él lloró amargamente en desesperación. Jacob se mantuvo allí hasta que vino la bendición y cambió su nombre de un engañador a un príncipe con Dios. Aún la nación fue llamada por su nombre. Sí, Señor. ¿Qué fue? Los resultados vinieron porque él entró en desesperación al respecto. Y al día siguiente, cuando se encontró con Esaú, él no necesitó guardias. Salió directo allá y se encontró con él. ¿Ven? ¿Por qué? Porque él entró en desesperación hasta que obtuvo la seguridad. Y desespérese hasta que usted obtenga la seguridad. Si no, ni venga para que se ore por usted. Tampoco pase al altar. Espere
hasta que le sea de vida o muerte, y entonces algo sucederá, seguro, en desesperación. Ruth desesperó en una ocasión, cuando estaba al lado de Noemí. Tendría que regresar a su pueblo, a todo lo que amaba y a todo lo que ella adoraba, a sus dioses y a su pueblo, o se aferraría a Noemí. ¿Qué debía hacer ella? Entonces entró en desesperación y clamó: a donde tú vayas, yo iré. Donde tú vivas, yo viviré. Donde tú mueras, yo moriré. Donde seas sepultada, seré yo sepultada. Y tu Dios será mi Dios. Allí está la cosa. Desesperada. Dios la bendijo. Le dio un hijo, a Obed. Obed engendró a Isaí. Isaí engendró a través de Isaí vino Jesús. A raíz de la desesperación. Como la ramera Rahab, ella desesperó. Sabía que le esperaba la muerte, se encontraba bajo juicio. Y ella entró en desesperación, dijo: los esconderé a ustedes, espías, haré lo que sea, solo juren por su Dios y mi casa permanecerá. Allí tienen. Él dijo: voy, si tomas esta señal, así será. Eliezer se desesperó cuando le fue encomendada la responsabilidad de encontrar una novia para Isaac. Eliezer de Damasco fue un gran hombre. Él había hallado gracia con Abraham y Abraham le tenía confianza para que saliera en busca de una novia, la clase de novia correcta para su hijo Isaac. Por allí vendría Cristo. Ahora, Eliezer, siendo un hombre espiritual, sabía lo que significaba esto. La esposa para ese hombre tendría que ser la clase de mujer correcta. Y ahora, ¿cómo la iba a escoger? En la hora de su desesperación, cuando llegó a la ciudad, él oró y dijo: Señor Dios, así se hace. Cuando usted se desespere, póngase a orar. Señor y Dios, permite que la primera joven que llegue y le dé beber al camello y me dé beber, esa sea. Él oró en su hora de desesperación. Rebeca, esa hermosa doncella, llegó y le dio de beber al camello, y entonces él le dijo: no me detengas en mi viaje. Ahora, ella tuvo que llegar a un tiempo de decisión. Si se iría. Ella fue un tipo de la novia. ¿Se iría ella y se casaría con un hombre que ni siquiera había visto? Ahora, eso es algo muy tremendo. Nunca siquiera lo había visto y solo había oído de él por medio de su siervo. Eso es un tipo de la novia. Ustedes nunca han visto a Cristo, pero escuchan por medio de su siervo lo que Él es. Venden todo, dejan sus casas y todo lo que sea necesario para ir a encontrarlo a Él. Ahora, fíjense, y ella tomó la decisión. Un tipo de la novia dejó su hogar denominacional, ¿ven?, para ir. Jonás, lanzado por la borda durante una tormenta, en lo profundo de la mar, en el vientre de una ballena. Toda esperanza de sobrevivir había desaparecido. Pero sucedió que recordó lo que dijo Salomón cuando dedicó el templo. Señor, si alguno llegare a estar afligido en cualquier lugar y llegare a mirar hacia este templo y orare, entonces escucha. Y dando vueltas en el vientre de la ballena, logró arrodillarse, me imagino, con el vómito de la ballena cubriéndolo. Allí él oró en desesperación. Y allí, desesperado, solo le quedaba un poco de oxígeno para respirar en el vientre de aquella ballena. Y en esos últimos respiros que tomaba, quizás ni sabía cómo orientarse, dijo: Señor, creo que estoy mirando arriba hacia tu templo. Y quedándole apenas unos pocos de respiros, en desesperación, él oró. Bajo esas circunstancias nunca había ocurrido antes, pero él estaba desesperado. Él oró y Dios lo mantuvo vivo por 3 días con sus noches y lo dejó precisamente en el lugar donde tenía que dar su mensaje de desesperación. Ana, una mujer estéril de la Biblia, ella quería un hijo y entró en ayuno por él.
Y ella ayunó y oró a tal grado que el sacerdote en el templo pensó que estaba borracha por la desesperación en la que ella se encontraba. Mientras que las demás mujeres se preocupaban por la clase de sombrero que la otra tenía puesto, y ustedes saben cómo es, y la otra mirando qué clase de ropa lucía y hablando de las cosas que suceden en la granja, pero no así con Ana. Ella se abrió paso entre toda la multitud y fue hasta el altar. Ella había estado ayunando, quería que su reproche fuese quitado. Qué diferente es hoy, casi es un reproche tener un hijo. En ese entonces el reproche era por no tenerlo. Y ella se arrodilló y no tuvo en cuenta a los dignatarios del templo. Ella no se percataba del sacerdote tan distinguido mientras salía allí. Estaba tan agobiada que las lágrimas le rodaban por las mejillas y lloraba en desesperación. Oh Jehová, dame un hijo, dame un hijo. Y noten, ella no fue egoísta. Cuando Dios la oyó y dio respuesta a su oración y le dio el hijo, ella se lo devolvió a Dios. Y por cuanto ella estaba dispuesta a no ser egoísta, después de que Dios había respondido a su petición, Él le dio un profeta. Oh, esa fue una bendición adicional. Oh, es sencillamente está lleno de ellas, de esas cositas adicionales que Él da. No solo un hijo, sino un profeta. Y no había surgido visión manifiesta por muchos, muchos años en Israel. Samuel, el primer profeta en muchos, muchos años, por una madre que desesperó porque no podía tener hijos y había pasado ya la edad de concebir, quizás tenía 60 o 70 años y oró en desesperación. Ella tenía que tener este hijo. ¿Qué fue? ¿Dios le había hablado? No cabe duda. Y usted no puede desesperarse hasta que Dios le hable. Oh iglesia, levántate, sacúdete, pellízcate la conciencia, despiértate en esta hora. Debemos desesperarnos o pereceremos. Hay algo que viene de parte del Señor. Yo lo conozco como así dice el Señor. Algo está en camino y más vale que desesperemos. Es asunto de vida o muerte y pasará por en medio nuestro y no lo veremos. Porque ella no fue egoísta, le fue dado un profeta. La mujer tsunamita tenía un niño que había venido por la palabra, que el profeta había hablado sobre ella. Aunque era una anciana, como también su marido, ellos no tenían hijos, pero ella había sido amable con este profeta. Y ella sabía que él era un varón de Dios, ella percibía que él era honorable, un verdadero hombre. Él podía entrar a la casa aun cuando no estaba su esposo y en lo que fuera. Era un hombre santo, podía ver que él era una persona honorable. Ella lo había visto obrar señales y maravillas. Ella le había escuchado relatar cosas que habían sucedido. Él era un hombre honorable, santo. Ella le dijo a su marido, veo que este hombre que ha llegado aquí con nosotros es un hombre santo. El ama de casa sabía que él era un hombre santo y ella le edificó una casita al lado para que él no se sintiera apenado. Él podía llegar cuando deseara y así. Ella colocó allí una camita y una jarra con agua y demás para que él pudiera lavarse y tener algo que tomar. Y probablemente mandaba a la criada o a alguien, al mozo, con comida para él y pasaba y le daba el buen día o algo así. Y entonces Elías vio esta amabilidad hacia él. Y escrito está, por cuanto lo hiciste a uno de estos mis pequeñitos, a mí lo hiciste. Así que ella vio esto. La mujer estaba honrando a Dios al honrar a este profeta, puesto que veía a Dios en el profeta. Y entonces ella no quería nada a cambio para hacerlo. En su corazón no lo hacía por algo. Ella solo lo hacía porque amaba a Dios. Ella no lo hizo por alguna bendición. Ella simplemente lo hizo. Ahora, Elías entonces dijo, ve y pregúntale. ¿Le hablo al rey por ella? Soy un amigo íntimo, o quizás con el general. Lo conozco muy bien. ¿Hay algún favor, algo que pueda hacer por ella? Quiero darle algo por la manera que se ha portado conmigo. Ella me ha alimentado, me ha permitido dormir en las camas. Ella ha sido muy bondadosa con nosotros. Pues, ¿qué puede hacer? Ella respondió, yo simplemente habito en medio de mi pueblo. Nosotros estamos abastecidos, tenemos
pero ella no tiene hijos. Apenas Giezi vio eso, no cabe duda que el profeta vio una visión, pues dijo: así dice el Señor, ve y dile, en el tiempo apropiado, el tiempo adecuado, a 1 año desde hoy, ella abrazará un hijo. Y el hijo nació cuando tuvo unos 12 años. Cuánto no amaría esa pareja anciana, este niño, su único hijo. Y un día él estaba cortando el trigo con su papá. Debe haber sido al mediodía. Y él se insoló, me supongo, porque comenzó a quejarse mi cabeza. Y se enfermó más y más, y su papá tuvo que llevárselo del campo. Pero fue tal la emergencia allí que encomendó a un siervo y lo mandó a casa. La madre lo cargó en su regazo hasta el mediodía y él murió. Noten, su único hijo, el cual le había sido dado por Dios mediante la oración y la promesa de un profeta. Y el así dice el Señor, ella sabía que algo andaba mal en algún lugar. Eso no tenía sentido. ¿Cómo fue que Dios le dio ese hijo y permitió que ella amara tanto ese bebé, y siendo que ella no lo había pedido? Tenía demasiada edad para tenerlo. La mano de Dios tuvo que pronunciarlo. Un hombre lo habló, el profeta, y este niño allí en esta condición. Había muerto su único hijo. Entonces ella le dijo al mozo: enalbarna un asno y guía, y no te detengas por nada. Si alguien trata de detenerte, no digas ni una palabra y dirígete directo al monte Carmelo. Allá en una cueva, en algún lugar bien escondida, está un siervo del Altísimo Dios. El que me dijo, así dice el Señor, que tendría un bebé. Yo quiero saber por qué Dios ha hecho esto. Entonces él dijo: ve directamente y ni revises el asno, déjalo que corra con todo lo que tenga. Déjale que corra hasta que llegue. La desesperación. Y Elías el profeta se puso de pie, miró y dijo: ahí viene la tsunamita, y algo anda mal con ella. Dios no me lo ha revelado, no sé qué sucede. Le dijo: ve y recíbela. Démonos prisa, algo anda mal. El profeta sintió desesperación, la desesperación de la mujer. ¿Ven ustedes? Ellos se estaban reuniendo, uno queriendo saber cuál era la palabra del Señor y el otro sin saber cuál era la palabra del Señor. Allí lo tienen. Uno queriendo saberlo y el otro no lo sabía. La mujer quería saberlo, pero el profeta no lo sabía. Dijo: Dios no me lo ha revelado, yo no sé qué decirle cuando llegue. Así que ella ya casi estaba allí. Para ese momento él levantó la mano y dijo: ¿tienes paz? ¿Le va bien a tu marido? ¿Le va bien a tu hijo? Ahora, la mujer había llegado al fin de su desesperación. Ella dijo: todo está bien. Gloria. Gloria. Todo está bien. Su desesperación había terminado. Ella había hallado al siervo del Señor. Si él no hubiera estado allí, ella hubiera continuado con la desesperación. Pero, ven ustedes, ella estaba allí. Ella dijo: todo está bien. Eliseo pensó: pues, ¿qué estará sucediendo ahora? Entonces ella corrió y se postró a sus pies. Eso se veía un poco raro, así que Giezi simplemente la levantó. Él le dijo: déjala, no lo hagas. Elías le dijo a su siervo: no lo hagas, déjala, algo anda mal. Dios me lo ha encubierto. Entonces ella le declaró que el niño estaba muerto. Ahora, el profeta no sabía qué hacer. Él dijo: Giezi, toma este báculo con el cual he caminado. Él sabía que lo que él tocaba era bendecido, porque no era de él, era de Dios en él, Dios en él. Él sabía quién era él. Él sabía que él era un profeta. Entonces levantó este báculo y dijo: Giezi, toma esto, ve y ponlo sobre el niño. Y si alguno te hablare, desespérate y no saludes a nadie y no dejes que nadie, solo sigue adelante, no hables con nadie, ponlo sobre el niño. Pero la mujer, eso no puso fin a su desesperación, eso no dejó satisfecho el motivo de su viaje. Ella dijo: vive Jehová, que no te dejaré hasta que vayas y ministres al niño. Entonces Elías entró en desesperación y se dirigió allá, él y la mujer. Y cuando llegaron allá, toda la gente estaba en el patio clamando y llorando. Y la mujer había hecho lo más correcto que se puede hacer. Ella había tomado al niño y lo había tendido en la cama donde Elías había dormido.
Eso era tan efectivo como su báculo. Y él no despertó allí, así que eso no iba a funcionar. Ella quería saber algo distinto. El profeta entró y ahora él estaba en desesperación. Ahora, ¿qué hará él? Y nos damos cuenta en la Biblia que él se pasó de un lado al otro desesperado. No sé qué otra cosa hacer, Señor. Aquí estoy. Tú me dijiste que le hablara esto a esa mujer, y así dice el Señor. Y fue exactamente como se lo hablé, porque tú me lo dijiste. Ahora ella se encuentra con este problema y yo no sé qué hacer. Allí tendido está el niño muerto. ¿Qué puedo hacer, Señor? No hay duda que el Espíritu Santo dijo: si Dios mora en ti, acuéstate sobre el niño. De inmediato él se detuvo, puso sus manos sobre las manos del niño, su nariz sobre la suya y asimismo sus labios sobre los suyos. Y cuando se acostó sobre el niño estornudó 7 veces. La desesperación había terminado. El niño volvió a la vida, porque la desesperación condujo a esa madre al profeta, y la desesperación condujo al profeta al niño, y la desesperación de ambos trajo a Dios a la escena. Con el amor hacia Dios y el amor por su pueblo hizo bajar el amor de Dios e impuso la fe al frente de la batalla. Y así la obra fue consumada, caso cerrado. Amén. Así es, la desesperación hace eso seguro. Dios les bendiga, hermanos.